Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video de Pix Knowledge. Yo soy Oscar Blancarte y en esta ocasión vamos a introducirnos a Bootstrap. En el video pasado ya hablamos sobre el sistema de rejillas y qué es Responsive Web Design. El video lo puedes encontrar en la lista de reproducción, te lo dejo aquí al lado. Y ahora vamos a hablar ya de cómo utilizar Bootstrap. Bien, lo primero que tenemos que hacer para utilizar Bootstrap es irnos a la página de getbootstrap.com y en ella vamos a encontrar la sección de Getting Started. Vamos a entrar ahí y lo primero que vamos a ver son las diferentes formas de instalar nuestro Bootstrap en nuestro proyecto. Existen varias formas, todas son válidas. Hay opciones para desarrolladores, por ejemplo, podemos descargar el código en SAS para, digamos, tener más control sobre él. Podemos descargar el código fuente, podemos descargar ya los compilados que son los CSS y podemos utilizar herramientas como Bower y NPM para importarlo a nuestro proyecto. Sin embargo, para hacer más sencillo esto y ser lo más simple posible para ustedes que no tienen experiencia, vamos a utilizar la forma más sencilla, que es importarlo mediante links o mediante CDN en nuestro proyecto. Para esto, bueno, hay que copiar estas tres líneas y tienes que irte a tu editor de preferencia. En este caso yo utilizo NetBeans y creé un proyecto de HTML y lo tengo aquí. Lo primero que voy a hacer es voy a crear una página HTML. Voy a ponerle index. Y lo que voy a hacer es que esas líneas que copié las voy a pegar en el head. Por alguna razón el NetBeans me marca error estos dos atributos, así que yo los voy a quitar. Si en tu IDE o tu editor no te marca error, así déjalos. De hecho esto funciona, pero me molesta el hecho de que se vea la línea roja de error y realmente no son necesarias. Entonces yo lo voy a dejar así y listo. Fíjense cómo importé todo, esas tres líneas, en la sección del head. Ahora, esta tercera la voy a quitar de aquí, que es el script, y la voy a pasar siempre al final del body. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Bien, porque esto de aquí es un script, no son estilos. Y lo que va a pasar es que cuando se ejecute este script, deben de existir todos los elementos del body antes de poder ejecutar este script. Si lo hacemos de otra manera, si lo ponemos al principio, lo que va a pasar es que todos los elementos que definamos aquí abajo no van a existir al momento de que el script se ejecute. Entonces, para asegurar de que todo funcione bien, lo vamos a pasar hasta el final. Bien. Esto solamente para preparar nuestro proyecto. Fíjense que ya con eso ya es todo lo que tenemos que hacer. Ya con esto ya tenemos nuestro Bootstrap en nuestro proyecto y ya lo podemos utilizar. Ahora bien, antes de empezar a trabajar, voy a generar una clase de estilo para poder manipular los elementos y ver un poquito mejor cómo funciona. Entonces voy a ponerle aquí Styles y listo. Lo voy a dejar en blanco por el momento y lo voy a importar. Un dato curioso que debes de tener en cuenta cuando trabajas con Bootstrap es que si tú tienes estilos propios, es decir, tus propias hojas de estilo, siempre debes de definirlos por debajo de los estilos de Bootstrap. ¿Por qué? Porque recordemos que en CS3 existe algo que se llama especificidad y esto determina qué elementos se deben demostrar o qué atributos se deben demostrar en caso de que haya una colisión. Entonces, de esta forma aseguramos de que nuestra clase de estilo tenga prioridad sobre la de Bootstrap. Entonces, así en caso de que exista una colisión, nuestro estilo tiene prioridad sobre lo de él. Entonces, bien, lo ponemos abajo y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí ya vamos a empezar a trabajar. Vamos a borrar esto de aquí y voy a borrar el contenido de esta división. Lo primero que debemos de saber cuando trabajamos con Bootstrap es que Bootstrap trabaja con filas y columnas. Es decir, nosotros podemos definir una serie de filas de elementos y en cada fila debe de haber forzosamente 12 columnas. Bueno, no forzosamente, puede haber menos, pero máximo 12. Entonces, eso nos debe de quedar claro. 12 columnas siempre por fila. Nunca nos podemos pasar de 12 porque si lo hacemos no va a marcar error. Sin embargo, se va a desbordar y el elemento que sobre se va a cambiar de línea. Entonces, se va a ver muy feo. Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es definir las filas.
Vamos a ponerle class y para esto Bootstrap nos proporciona una clase que se llama row. Con solamente poner row, nosotros ya estamos definiendo una fila. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo se va viendo. El row es un elemento de bloque, por lo tanto va a agarrar todo el ancho. Y vamos a utilizar una clase de estilo que se llame row para ver cómo se está renderizando esto en nuestro navegador. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un border de un píxel sólido, perdón, de unos 2 píxeles, sólido y rojo. Fíjense cómo ya se está mostrando aquí una línea roja. Esta línea roja es simplemente, digamos, está vacía porque no tiene elementos, entonces solamente se ve una línea roja. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a agregar columnas. Las columnas se agregan muy parecidos a las filas. Hay que agregar un elemento de bloque, que en este caso una división o una sección, como gustes. En este caso vamos a agregar, por ejemplo, vamos a simular que estamos haciendo una página tradicional. Por ejemplo, vamos a simular un poquito este layout, que tenemos una site de cada lado y tenemos un contenido principal en el medio. Entonces, bien, para esto pues ocupamos 3 secciones, que van a ser, aquí las tenemos, le vamos a poner class y le vamos a poner, por ejemplo, call xs y le vamos a poner, por ejemplo, 3. Ahorita te explico cómo funciona esto de aquí. Vamos a copiar esto igual en los de abajo. ¿Y qué está pasando aquí? Vamos a regresar a nuestra página. Voy a agregarle a cada división una clase que se llame test. Esta clase me va a permitir agregarle un estilo de border para ver cómo se están mostrando los elementos. Entonces yo voy a agregar aquí, por ejemplo, una clase que se llame, un selector que se llame test. Le voy a poner border, le voy a poner también 2 píxeles, sólido y un blue. Ahí está, fíjense que ya estamos viendo aquí en blues porque estamos viendo el contenido. Entonces lo que voy a hacer, primero que nada voy a poner aquí, le voy a poner aside. Ahorita no estamos utilizando las etiquetas nuevas de HTML5, las semánticas, solamente estamos creando el maquetado. Y más adelante vamos a ver cómo se trabaja con web semántica. Entonces aquí tenemos otro site. Y fíjense cómo se ven los elementos. Fíjense cómo ya se está mostrando aquí correctamente. Y como cada elemento está tomando 3 columnas, se están viendo del mismo tamaño cada uno. Sin embargo, el main es un elemento que se debe de ver más grande. Veamos aquí en Twitter cómo se ve. Fíjense que este es, digamos, como el doble de tamaño. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es decirle que el main tome 6 columnas. Entonces recordemos, 6 más 3 son 9 y más 3 son 12. Esto nos da el 100% del ancho de la página. Al grabar, fíjense lo que está pasando. Fíjense que aquí ya se está mostrando correctamente cada sección y ya se ven de un tamaño coherente, ¿no? Tenemos una site, vamos a poner a site 1 y a site 2 para diferenciarlo. En la site 1 ya tiene está tomando 3 columnas, el main está tomando 6 columnas y el site 2 está tomando 3 columnas. Esto nos da un total de 12 columnas. Entonces ya podemos ver que la página se muestra correctamente y si nosotros disminuimos el tamaño de la página, estos elementos crecen en proporción. Entonces bien, aquí ya tenemos definida una fila. Entonces, así como tenemos una fila de los 12 columnas, podemos agregar una segunda fila y fíjense cómo se va a ver. En esta fila podemos agregar, por ejemplo, una configuración diferente. Por ejemplo, podremos agregar aquí la primera que tome 2, la primera que tome 9, entonces, perdón, que tome unos 4. Tenemos 4, 6 y acá tenemos 6. Entonces tenemos 6 y 4 son 10 y 2 son 12. Entonces fíjense cómo aquí la rejilla cambió. Aquí estamos viendo que el primer elemento está tomando 2 columnas, la segunda sección toma 4 y la tercera sección toma 6. Entonces podemos agregar ahora otra tercera.
y decirle, por ejemplo, que ahora este tome 1, que este tome 9 y que este tome 2. Entonces fíjense ahora que tenemos en la tercera fila una configuración totalmente diferente. Y estos van a crecer siempre en proporción a medida que el navegador crece o disminuye. Aquí en este caso vemos que se está saliendo porque el contenido no permite que el elemento se haga más pequeño, por lo tanto obliga a saltarlo. Entonces vamos a ver cómo trabajar con eso. Entonces vemos como ya cada sección está tomando un número de columnas determinado. Ahora bien, retomando el tema aquí de Twitter, vamos a hacer lo siguiente. Ya que vimos cómo se está renderizando, voy a quitar los borders para que se vea mejor. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar solamente la primera fila para trabajar con ella. Y bien, aquí ya tengo las tres secciones, que serían exactamente estas tres que vemos aquí. Esta que vemos aquí, le voy a dar inspeccionar elemento. Fíjense cómo aquí hay una sección, esta que vemos aquí. Toda esta sección que vemos en medio es otra, por ejemplo, todo esto es una sección. Y finalmente la que tenemos de este lado, que es otro site, es otra sección. Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a tratar de igualar un poquito el layout. Para esto vamos a ponerle, por ejemplo, aquí call, vamos a ponerle en vez de test, vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a poner una clase que se llame aside. Vamos a este igual, aside, y a este le vamos a poner main. Bien, entonces ahora mediante clases de estilo vamos a darles los efectos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, aside, le vamos a poner que tenga un border de un píxel sólido y le vamos a ponerle un color muy suave, muy sutil. A ver, aside. Ahí está, aquí ya estamos viendo, vamos a ponerle un poquito más grueso para que se vea mejor. Ahí está, fíjense cómo ya se está viendo. Le voy a poner un border radius de 5 píxeles. Ahí está. Y le voy a poner, por ejemplo, una altura solamente para que se vea mejor de 250 píxeles. Ahí está, lo estamos viendo. Y lo que voy a hacer ahora es que al body, por ejemplo, al body, le voy a poner un padding de 10 píxeles para que se vea mejor aquí. A ver, aquí estamos viendo padding de 10 píxeles. Bueno, aquí no está mostrando, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar al row. Voy a poner aquí y no está bien. Bueno, ahí está bien, ¿no? Lo vamos a dejar en el row, está bien. Entonces fíjense ya como los elementos ya se ven aquí un poquito separados de arriba. Le voy a poner un poquito más para que se vea más visible. Ahí está bien, fíjense cómo. Y aquí ya vemos los elementos, voy a poner menos incluso, que no se vea tan separado. Ahí está. Entonces ya vemos cómo los elementos están tomando forma. Y a continuación al main le voy a poner también los estilos. Entonces le voy a poner le voy a poner el mismo estilo. Fíjense cómo en realidad tienen los mismos estilos. Ahí está. Fíjense cómo ya tenemos la sección. Y lo que voy a hacer a continuación es que les voy a poner ¿qué será? Un margin de 10 píxeles. Bueno, esto me va a romper el layout. No, lo que vamos a hacer a continuación mejor es fíjense lo que va a pasar aquí. Para que nosotros podamos mostrarlo correctamente, tenemos que tener un elemento interno que ahora sí sea el semántico. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ponerle aside, le voy a poner aquí aside 1. Aquí le voy a poner aside. Aquí voy a generar un main. ¿Por qué estamos haciendo eso?
eso se debe a que los contenedores que utilizamos para poner las clases de estilo de Bootstrap no deben de ser los elementos sobre los cuales aplicamos estilo. Deben de ser solamente para hacer el maquetado, es decir, para dibujar las cajas. ¿Sí? Pero a estos elementos que tenemos internos son los que vamos a aplicar en los estilos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cambiar la estrategia. Vamos a ponerle aside, ponerle así, este main así, y listo. Fíjense cómo ahora sí ya se ve un poquito mejor y se ve un poquito parecido a lo que estamos viendo aquí en Twitter, ¿no? Las tres columnas. Y bien, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a ponerles, tenemos row de 30, un height, un border, y vamos a inspeccionar los elementos a ver cómo se están viendo. Fíjense cómo el call nos está poniendo un width del 25%. El float left, bueno, es como trabaja Bootstrap, trabaja con left, bueno, con el float. Nos está poniendo un padding right y un left de 15 píxeles. Nos podemos ver aquí la caja. Entonces, ese padding nos está quitando 30 píxeles de cada lado. Entonces tenemos 30 acá y tenemos 30 acá. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ponerle a los calls, quitarles el padding, pero ahorita lo voy a dejar así. Entonces, fíjense ya como esto ya es muy parecido a lo que tenemos en Facebook, y si nosotros crecemos la página, fíjense cómo los elementos van creciendo. Entonces llega un momento en que necesitamos eliminar ciertas secciones, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita solamente quería que vieran cómo es que los elementos se estructuran, y nos faltaría solamente un tema más. Recordemos que nosotros tenemos clases para definir cuántas columnas va a tener cada elemento. En este caso tenemos call xs3. Este xs es clave. Esta parte de aquí es intercambiable, es decir, nosotros podemos decirle, nosotros tenemos 4 dispositivos diferentes que soporta Bootstrap. Vamos a ir a la página de Bootstrap para ver cómo funciona esto. Nos vamos a ir a CSS, nos vamos a ir a la sección de Grid System. Fíjense lo que nos dice. Nos dice que soporta dispositivos súper pequeños, que son teléfonos que vienen siendo menores a 768 píxeles. Tiene soporte para tabletas, que son dispositivos mayor o igual a 768 píxeles. Y bueno, tenemos digamos, computador de escritorio con resolución mayor o igual a 992 píxeles, y después tenemos dispositivos grandes, es decir, retina o monitores de alta resolución, que estos son dispositivos superiores a 1200 píxeles. Bien, ¿cómo definimos esto, digamos, la resolución en la que queremos trabajar? Para esto Bootstrap nos proporciona esto: call-xs, call-sm, call-md y call-lg. Entonces, cuando utilizamos XS, estamos referenciando a dispositivos pequeños, en este caso teléfonos. Cuando ponemos SM, es que estamos trabajando con tabletas. Cuando ponemos MD, estamos trabajando con computador de escritorio, y cuando ponemos LG, estamos trabajando con dispositivos de alta resolución. Ahora bien, ¿cómo combinamos esto ya en nuestra página? Vamos a regresar a nuestra página y veamos lo siguiente. Aquí estamos diciéndole que estamos trabajando con dispositivos pequeños, es decir, con smartphone. Lo que le estamos diciendo a Bootstrap es que en resoluciones a partir de pequeñas se vean de esta forma. Es decir, le estoy diciendo a la site 1, muéstrate en 3 columnas a partir de un dispositivo pequeño. Pero yo podría cambiar este comportamiento. Por ejemplo, yo le podría decir, ¿sabes qué? En dispositivos pequeños toma 3 columnas. Pero en dispositivos, por ejemplo, vamos a irnos a MD, que viene siendo, bueno, más bien SM, que viene siendo tabletas. Quiero que en la tableta tomes, en vez de 3, tomes 4 columnas. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, voy a grabar y voy a crecer, voy a mover aquí. Fíjense cómo dio un brinco. Fíjense cómo el primer site
no crece paulatinamente, sino que da un salto en su tamaño. Fíjense cómo crece de una. Y este elemento lo está sacando. ¿Por qué está pasando esto? Veamos otra vez la configuración. Ahorita ahorita estamos en esta resolución, estamos trabajando en XS. En el momento en que la resolución pasa a SM, lo que hace es que este componente brinca a 4 columnas. ¿Y qué está pasando? Fíjense, vamos haciendo otra vez el recuento de columnas. Si este brinca 4, este va a tomar 4, este 6, ya llevamos 12. Y este va a tomar 3. Entonces, estamos pasando a 15 columnas, lo que hace un overflow o digamos, está saturando el ancho y obliga al tercer elemento, a brincar de columna. Entonces, fíjense cómo hasta que pasamos a dispositivo pequeño es cuando nuevamente se alinea. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues muy sencillo. Tenemos que configurar cada elemento cómo se va a ver en dispositivos de tablet. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo decirles es que, ¿sabes qué? En dispositivos de tableta ya no tome 6, ahora toma, por ejemplo, para compensar el valor, digamos, la columna extra, le puedo quitar una a esta, le pongo 5. Y fíjense lo que va a pasar. Ahora, a ver, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos 12, está bien. A ver, perdón, aquí nos faltó guión SM, perdón. Entonces, fíjense lo que va a pasar a continuación. Fíjense cómo los dos elementos van a brincar, pero se siguen alineando a las 12 columnas. Fíjense cómo voy despacito. Fíjense, ¿vieron? Cómo los elementos brincaron de una. Esto es porque estos dos elementos tomaron una configuración diferente. Ahora, a esto también yo le puedo hacer lo mismo. Call SM, guión, por ejemplo, que tome 2. Entonces, ahora va a haber un sobrante de columnas porque aquí serían 4, aquí serían 5, serían 9, 10, 11. Entonces, sobre una columna y fíjense lo que va a pasar. Aquí tenemos un espacio en blanco. Entonces, lo que podemos hacer es decirle, ¿sabes qué? En SM, ahora tú toma mejor 6 columnas para que ya sean 12 y ya se vea bien. Fíjense cómo crece y se sigue alineando siempre a 12 columnas. Ahora bien, este es un dispositivo de tableta. También podemos agregar adicional cómo se va a ver en PC. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle call. Vamos a utilizar solamente SM y, perdón, vamos a MD y LG lo vamos a dejar para después. Yo generalmente lo que hago es que solamente utilizo XS, SM y MD, porque MD ya es una computadora normal y LG solamente sería para resoluciones gigantes, pero recordemos que va a ir brincando siempre. En este caso, cuando llegue a MD, lo que va a pasar es que en dispositivos de alta resolución se va a ver como si fuera una PC normal. Entonces, es muy poco los requisitos cuando necesitas que en dispositivos de muy alta resolución se vea diferente. Entonces, con MD yo creo que será suficiente. Entonces, MD le vamos a poner, por ejemplo, 2. Un dato interesante es que a medida que va creciendo la resolución, los aside deben de ir tomando menos columnas. ¿Por qué? Porque ya, digamos, esas dos columnas en un dispositivo más grande, pues es un tamaño mucho más grande. Entonces, si dejamos siempre las 3 columnas en un dispositivo grande, pues va a tomar una sección demasiado grande que va a ser incómodo. Entonces, a medida que crecemos en la resolución, los aside los podemos ir haciendo un poco más chicos en columnas. Entonces, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle call MD, vamos a ponerle 2, entonces ya tenemos 2 y 2 son 4, y para acá tenemos 8. Entonces, fíjense lo que va a pasar a continuación. Cómo crece y ya fíjense cómo se ve. Fíjense que aquí el aside tiene 2 columnas, tiene menos que en las demás secciones, sin embargo tiene buen tamaño. Esto se da porque 2 columnas de una resolución más grande es un espacio mayor. Entonces, tiene buena proporción. Y bien, esa es una breve introducción. Recordemos que también tenemos el call LG, más que yo casi no lo utilizo.
Y bueno, si tú quieres utilizarlo, lo puedes utilizar. Y fíjate cómo lo interesante es que siempre la página se mostró siempre alineada, sin importar el tamaño, siempre se mostró. Ahora lo que vamos a ver en la siguiente clase es cómo es que estos elementos pueden llegar a verse así. Por ejemplo, fíjense cómo tenemos un padding o un espacio de separación acá, que hace que la página se vea un poco más compacta y más sofisticada. Nosotros lo podríamos hacer mediante clases de estilo, es decir, utilizar menos columnas para que dé un total de menos columnas, es decir, en vez de utilizar las 12, utilizar solamente estas que tenemos en medio y aquí poner los elementos. Sin embargo, Bootstrap nos proporciona elementos que nos ayudan a hacer eso. Entonces, bien, ahorita por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase explicando un poquito más sobre Bootstrap. Entonces, no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el siguiente video.